Listo, muchachos. Un saludo nuevamente a todos ustedes por estar acá. En este módulo vamos a hablar de recto y ano. Vamos a comenzar a hablar de recto. Ustedes saben que esto es una parte de nuestro tracto digestivo. Ay, permítame. Bueno, el recto es la parte final del tubo digestivo. El recto y ano son la parte final del tubo digestivo, ¿ok? Es una estructura importante realmente, tanto este, clínico como quirúrgico. Es un segmento bastante importante y que algunas veces, muy pocas veces, se le da importancia y se conoce. Y muchas veces hasta se tiene miedo de esta zona. ¿Ok? Pero hoy día vamos a ver que en realidad no es como parece. ¿Ok? Entonces, el recto, muchachos, es la continuación, la parte final del tubo digestivo. ¿Ok? Todos sabemos eso. ¿Ya? Entonces, este recto, normalmente se pliega tanto al sacro y el coxis, y hace unas curvaturas, anteroposteriores y unas curvaturas laterales que la vamos a describir. ¿Cuánto mide el recto? Normalmente mide unos 15 a 18 centímetros. ¿Ok? ¿Y desde dónde a dónde se considera este recto? Se considera desde la tercera vértebra sacra hasta la línea pectínea. ¿Ya? Esta línea pectínea se correlaciona con esta línea que se llama la línea anocutánea. ¿Ok? Permítanme, están queriendo entrar. Listo. Entonces, esta línea anocutánea, ¿ya? O anorrectal, perdón, esta línea anorrectal que está a nivel de la línea media, de la línea pectínea, ¿ya? Entonces es la unión entre el músculo elevador del ano. Voy a cambiar de color, no nos está ayudando. Ya, está entre el elevador del ano y los esfínteres, el esfínter externo. Entonces, esa es la línea anorrectal. ¿Ok? Entonces va desde la tercera vértebra sacra hasta la línea anorrectal. ¿Ok? Que está a nivel de la línea pectínea. ¿Listo? Ese es el recto. ¿Ok? Ahora, a nivel de esta, a nivel de esta tercera vértebra sacra, existe un esfínter funcional que se llama el esfínter sigmoido rectal, que está a este nivel de la tercera vértebra sacra. Este esfínter funcional es bastante importante. ¿Por qué? Porque permite el pasaje de las heces de manera coordinada. O sea, el pasaje de las heces no es continuo, no es brusco. ¿Ok? Ese pasaje de las heces lo regula este esfínter, ¿ya? El esfínter sigmoido rectal, o también se conoce de Didio o Beirne. ¿Ok? Entonces va desde la tercera vértebra sacra hasta la línea anorrectal. ¿Ok? Ahora, si nosotros este, hacemos un corte coronal, lo que nosotros vamos a ver es una curvatura, ¿ya? Una curvatura superior que se encuentra en la cavidad pélvica, por lo tanto se llama la curvatura pélvica, ¿ok? Y debajo de la reflexión peritoneal existe otra curvatura que se llama la curvatura perineal. ¿Listo? Ahora, la división de este recto se divide en recto superior y recto inferior, ¿ya? ¿Y cuál es el corte? Es la línea de reflexión del peritoneo, ¿ok? Y a este nivel, en esta reflexión peritoneal, se encuentra una válvula, ¿ya? Una válvula, unas válvulas internas, las válvulas de Houston, que en un momento vamos a hablar. Y luego, en un corte sagital también el recto tiene dos curvaturas, una curvatura pélvica y una curvatura perineal, ¿ok? Entonces,
Esas son las características anatómicas más importantes que tiene el recto. Internamente, como les dije, estas curvaturas laterales lo que van a generar son el plegamiento y la formación de tres válvulas, tres, tres válvulas que se conocen las válvulas de Houston, una superior, una media y una inferior. La superior y la inferior son válvulas izquierdas y la media es una válvula derecha. ¿Ok? La válvula superior está a 11 centímetros del margen anal. La válvula media está a 7 a 8 centímetros y la válvula inferior está más o menos a 5 centímetros del margen anal. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, por favor, apaguen su micrófono. Ya. Entonces, recordando, repasando que el recto va desde la tercera vértebra sacra hasta la línea anorrectal. ¿Ok? Tiene una curvatura pélvica y una curvatura perineal. ¿Listo? Y tiene tres curvaturas laterales que generan una válvula superior, una válvula inferior y una válvula media. A nivel de la media está la reflexión peritoneal. Esta válvula media también se llama la válvula de Colruyt. ¿Ok? Listo. Ahora, el recto se divide en un recto superior y un recto inferior. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque las patologías son diferentes, el tratamiento es diferente, el origen es diferente, ¿ok? Entonces, el recto superior deriva del intestino posterior, en cambio el recto inferior deriva de la membrana cloacal. Entonces, las patologías del recto inferior son diferentes al recto superior. ¿Listo? Ahora, en las mujeres, el recto superior, también llamado ampolla rectal, ¿ok? Tiene su límite en la cúpula vaginal y en el varón a nivel de la próstata, ¿ok? Esos son los reparos de este recto. Entonces, en términos generales, esas son las principales características que tiene el recto, ¿ok? Ahora, vamos a describir con un poquito más de detalle el recto. El recto está ubicado en una celda que se llama el compartimento rectal posterior o celda rectal posterior. ¿Ok? Entonces, esta es una especie de celda. Esta es una especie de celda. ¿Ok? Entonces, el recto inferior está en una especie de celda. ¿Ok? Entonces, esta celda tiene unos límites. En la parte de atrás está el sacro y el coxis, y además los músculos piramidales y los músculos isquiocoxigios. ¿Ok? Además, una membrana que recubre la arteria sacra media. ¿Ok? Entonces, todas esas estructuras forman el límite posterior de esta celda rectal. ¿Ok? Delante está la aponeurosis prostatoperitoneal en el varón. Y en la mujer tenemos los ligamentos anchos, ¿ok? Lateralmente, esta celda está limitada por los músculos elevadores del ano, ¿ya? Los músculos elevadores del ano. Y está cerrado en la parte de abajo por la unión del recto con el músculo elevador. Y en la parte superior está el peritoneo, ¿ok? Esta celda también se le conoce como pelvis subperitoneal, porque está debajo del peritoneo, pues, ¿no? Por eso se llama subperitoneal, ¿ok? O pelvis rectal superior. Tiene esos nombres, ¿no? Pelvis subperitoneal y pelvis rectal superior, porque este es el inferior, digamos, ¿ok? Listo. Ahora, en esta celda hay unos tabiques, ya, unos tabiques, que hay unos tabiques que son longitudinales y unos tabiques que son frontales, ya en esta zona, en esta celda. Entonces, estos tabiques longitudinales son derecho e izquierdo,
¿Ok? Estos son los tabiques. En realidad son unos tabiques, así que en un momento lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, en estos tabiques sagitales, que son derecho e izquierdo, también se le conoce como tabiques este, sacro, recto, génito, púbico. ¿Ok? Porque transcurren todas estas estructuras. Sacro, recto, génito, púbico. ¿Ok? También se le conocen como vainas hipogástricas de Delbet. ¿Ok? Vainas hipogástricas de Delbet. Son los tabiques laterales, sagitales. ¿Ok? Y los tabiques frontales son tres, uno posterior, medio y anterior. ¿Ya? El posterior, el tabique posterior generalmente se le conoce como aletas o alerones del sacro. ¿Ya? Aletas o alerones del, del sacro, ¿ya? Y acá, estas aletas o alerones contienen los vasos hemorroidales, los vasos hemorroidales medios, ¿ok? El tabique medial también se le conoce como la aponerosis prostatoperitoneal, ¿ok? De Denon-Villers. Denon-Viller. Este tabique es bien importante, que vamos a ver más adelante. Entonces, este tabique en el varón se llama de Denon-Villers, ¿ok? Y acá tiene vasos deferentes y también tiene las vesículas seminales que están acá, ¿ok? Esto es en el varón. Y en la mujer acá tienen los ligamentos anchos. Y los ligamentos anchos en la mujer contienen los vasos uterinos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tabique medio. Y el tabique anterior se llama aponeurosis umbilico prevesical. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué contienen los vasos vésico-umbilicales que están por acá? ¿Ok? Entonces, esos son los cinco tabiques que están en el compartimento rectal o en la celda rectal posterior. Acá tenemos un esquema un poco más, digamos, donde nos vamos a poder dar un poco más de cuenta, ¿ok? Los tabiques sagitales son estos, en realidad son unas láminas, así, que van desde el sacro, recto, génito, púbico. ¿Ya? Sacro, recto, génito, púbico. Esa es la lámina de Delbet, ¿ok? ¿Y qué contienen? Contienen todo el plexo hipogástrico, tanto arterial como nervioso. Aquí están nervios, vasos, entonces los vasos hipogástricos o las ilíacas y los plexos hipogástricos. Entonces, esta lámina contiene todo ese plexo vasculo nervioso, ¿no? A ambos lados. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos los alerones del sacro, ¿ok? Y en la parte media acá tenemos el útero y los ligamentos anchos. En la mujer, porque en el varón tenemos la aponerosis prostatoperitoneal de Denon-Villers. En la mujer tienen los ligamentos anchos. ¿Ya? Perdón, hay dos personas que quieren entrar. Ya. Y en la parte anterior que tenemos, tenemos la ponerosis umbilico prevesical, ¿no es cierto? Que tienen los vasos umbilicales. ¿Listo? Esas son los tabiques que incluyen a a la celda rectal posterior. ¿Ok? Ahora, vamos a describir el, el recto superior, ¿ya? El recto superior. Entonces, este recto superior también es llamado recto pelviano. ¿Ya? Este es el recto superior. Todo este es el recto superior. También se llama recto pelviano porque está en la pelvis. ¿Ya? Recto superior. Este es el recto inferior o perineal, porque acá está ya el perineo. ¿Ok? Entonces, este recto pelviano o ampolla rectal es el reservorio. Es un reservorio contráctil donde se almacenan las heces. Recuerden que acá hay un esfínter funcional que regula el pasaje de las heces que se llama el esfínter funcional sigmoido rectal, ¿ya? Sigmoido rectal. Este esfínter es importante, ¿ok? Ahora, este recto superior se extiende, ¿ya? Desde la tercera vértebra sacra hasta el ligamento sacro-rectal inferior, ¿no? Este es el recto superior. Esos son los límites del recto superior.
Más o menos mide 15 a 18 centímetros. ¿Ok? ¿Ya? Y acá, a diferencia de este recto inferior que está en una celda, acá está, alrededor tiene estructuras ligamentosas que vamos a describir. Entonces, el recto superior tiene una cara anterior que está en relación al fondo de saco recto vesical o fondo de saco de Douglas en el varón. ¿Ya? En el varón y en la mujer, ¿ya? En la mujer, este fondo de saco se conoce como el fondo de saco, recto vaginal, ¿ok? Este sería el recto vaginal y en el varón, recto vesical, ¿ok? Ese es en la cara anterior del, del recto. Ahora, esta reflexión en el varón está más o menos a 8 centímetros del margen anal. En cambio, en la mujer desciende un poco más y está a 5 centímetros. El fondo de saco es más profundo en la mujer. ¿Ok? Entonces, esa es la principal característica del recto superior por su cara anterior. ¿Ya? Su cara posterior está en relación con unos tabiques, que son estos. ¿Ya? Está en relación con unos tabiques. Tabiques. Este es el recto, ¿no es cierto? Y acá tiene unos tabiques. ¿Ya? Un tabique, superior, uno medio y otro inferior. ¿Ya? Entonces, hay un tabique que va del promontorio al recto y que se llama el ligamento sacro-rectal superior. ¿Ya? Este ligamento sacro-rectal superior también se le conoce como lámina abdomino pelviana. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si acá tenemos un sacro, entonces aquí está una vértebra, ¿no es cierto? Y de ahí salen los plexos nerviosos, ¿no? De acá salen los plexos nerviosos y por acá bajan los plexos nerviosos hipogástricos. Entonces, esta fascia, este ligamento sacro-rectal superior, ¿ya? En realidad es una lámina que va desde los vasos, desde los nervios hipogástricos a otro nervio hipogástrico, ¿ya? En realidad es una lámina, por eso se llama lámina abdomino pelviana. ¿Ya? A lámina abdominopelviana o también se le conoce como lámina abdominopelviana de Serniuk, ¿ya? Entonces, este es el ligamento sacro-rectal superior. Delante de este ligamento sacro-rectal y detrás de la pared del recto hay otra fascia que se llama la fascia recti, ¿ok? Esta fascia recti, ¿ya? Esta es la pared del recto, esta es la fascia recti y detrás está el ligamento sacro-rectal superior, ¿ok? Esta fascia recti contiene la arteria hemorroidal superior, ¿ya? Y también a esta zona se le conoce como celda vascular y acá como tiene los nervios se conoce como celda nerviosa, ¿ok? Ahora, esta fascia recti está presente solamente en la cara posterior, ¿ya? Esta fascia recti está en la cara posterior y contiene un paquete celulograso, celulograso que se le conoce como como se le conoce como el mesorrecto, ¿ok? Entonces, y finalmente en la parte inferior lo que tenemos es otro ligamento sacro-rectal inferior, ¿no? Este ligamento sacro-rectal inferior va desde la última vértebra sacra hacia la pared del recto. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras que que están en la pared posterior del recto superior. ¿Ya? La fascia recti que contiene la arteria rectal superior y el componente célulo adiposo que se conoce como el mesorrecto. Ya vamos a ver la importancia del mesorrecto más adelante. Otro que va del promontorio a la pared del recto, que se conoce como ligamento sacro-rectal superior, que contiene el plexo nervioso hipogástrico. Y finalmente está el ligamento sacro-rectal inferior, que forma el límite entre el recto superior y el recto inferior. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene el mesorrecto? El mesorrecto es un
es un componente célulo-graso que está alrededor del recto. Generalmente está en la cara posterior y en el tercio superior nada más. La parte inferior del recto no tiene mesorrecto. Ya este es el mesorrecto. Entonces, recuerden que está entre la pared rectal y la fascia pélvica visceral. ¿Ya? La pelvis, igual que el peritoneo, ¿se acuerdan que el peritoneo tiene peritoneo parietal anterior, posterior y el peritoneo visceral? ¿Ya? La cavidad pélvica también tiene una fascia pélvica parietal y la que se refleja a los intestinos se le conoce como fascia pélvica visceral. ¿Ok? Listo. Entonces, esta fascia recti viene a ser la fascia visceral de la fascia pélvica. Y esta sería la fascia parietal de la fascia pélvica, ¿ok? Entonces, entre esta fascia visceral, ¿ya? Y el recto está este componente célulo graso que se conoce como mesorrecto. Este mesorrecto que contiene, como todos los mesos, vasos, nervios, ganglios, ¿ok? Y sirve de drenaje del recto, ¿ok? Normalmente el drenaje es superior y muy pocas veces inferior. Cuando existe una invasión de más de 4 centímetros del mesorrecto, ya se considera metástasis, ¿ok? Entonces, la la extracción de todo el mesorrecto extrafacial es importante. O sea, uno tiene que retirar detrás de la fascia recti, tiene que retirar el mesorrecto, ¿ok? Normalmente se hace una resección completa del mesorrecto, ¿ya? Por lo menos hasta 5 centímetros por debajo del tumor, porque recuerden que una invasión de 4 centímetros ya se considera metástasis de este tumor, ¿ya? Esa es la importancia del mesorrecto, ¿ya? Este mesorrecto generalmente está en la cara posterior, en la pared anterior no tiene mesorrecto, ¿ok? Entonces, esta sería la fascia recti que viene a ser la hoja visceral de la fascia pélvica. Y estos entrepuntitos vendrían a ser la fascia parietal de la fascia pélvica. Entonces, la resección del mesorrecto, permítame, ya, vamos a cambiar, vamos a hacer con color. Esta sería la fascia parietal del mesorrecto, ¿ok? Y esta sería la fascia visceral del mesorrecto o fascia recti, ¿ok? Y entonces la resección de este mesorrecto, tiene que ser extrafacial por acá, entre las dos fascias. Se diseca, se libera y se elimina todo el mesorrecto. ¿Ok? Esa es la importancia del mesorrecto. ¿Ya? Y acá recordando, ¿no es cierto? Recordando que la pared posterior tiene la fascia recti, donde está la hemorroidal superior y el mesorrecto. Tiene ¿cómo se llama? Tiene el ligamento sacro rectal superior y el ligamento sacro rectal inferior. ¿Ok? Acá es un esquema lateral donde se ve en línea negra la fascia recti. Esta fascia recti también se le conoce como la fascia visceral de la fascia pélvica. ¿Ok? Y acá en verde tenemos la fascia presacra, que es la fascia parietal de la fascia pélvica, ¿ok? Así como peritoneo parietal, la fascia pélvica tiene una fascia pélvica parietal y una fascia pélvica visceral, la que se refleja, ¿ok? Listo. Ahora, en esta pared posterior también existe una lámina
que va, esta es una vista superior, ¿ya? Aquí está, este, esto sería el recto, ¿ok? Entonces, acá están los vasos hipogástricos y también están los uréteres, ¿ok? Los uréteres. Entonces, existe una lámina interuretral de Albanese, ¿ya? Esta lámina interuretral no es disecable, está bien adherida a estas estructuras, ¿ya? Pero sí se encuentra esa lámina interuretral de Albanese. Ahora, lo que les decía, lo que les comentaba sobre la fascia presacra, ¿no? Recuerden que la fascia pélvica tiene una fascia pélvica parietal, que es la fascia presacra, ¿no es cierto? Y la fascia que se refleja a los intestinos se le conoce como fascia visceral, y en este caso se llama la fascia recti, ¿ya? Entre esta línea azul y esta línea negra, que es el recto, todo este segmento blanco vendría a ser lo que es el mesorrecto, digamos, ¿no? Que más está en la cara posterior. Esta fascia presacra, esta fascia presacra, ¿ok? Que es la fascia parietal de la fascia pélvica, cubre al plexo sacro, al plexo pudendo simpático, al plexo venoso presacro, ¿ok? A todas esas estructuras las cubre, ¿ya? Y por arriba, se va a unir con el ligamento sacro rectal superior, ¿no? Que contiene el plexo hipogástrico, el plexo nervioso hipogástrico. Y por abajo se continúa hasta una reflexión de las fascias pélvica y visceral. Hay un reforzamiento que se le conoce como la fascia de Waldeyer, ¿no? Entonces la fascia presacra se dirige hasta esa zona. ¿Ok? Esta fascia presacra, que está en todo esto, ¿no es cierto? En todo esto. Recuerden que en la parte superior tenemos una celda vascular y en la parte una celda nerviosa, ¿ya? Entonces, esta fascia presacra se extiende por los lados hasta el espacio de Retzius, más o menos, ¿ya? Pero a nivel del fondo de saco de Douglas está estrechado por el paso de los nervios S3 y S4, ¿ya? Estos nervios S3 y S4 estrechan esta fascia y le dan un aspecto de reloj de arena, ¿ok? A este nivel. ¿Listo? Ahora, el recto inferior, ¿ya? El recto inferior, como hemos dicho, se extiende desde la línea anorrectal, ¿ya? Desde la línea anorrectal hasta el borde anal, ¿ya? No, perdón, desde el ligamento sacrorectal inferior hasta la línea anorrectal. Yo estoy hablando ya del ano, ¿ok? Y más o menos mide 3 a 4 centímetros, ¿ok? El límite del recto inferior está a nivel del ligamento sacro-rectal inferior y ese es el límite superior y el inferior está a nivel de la línea anorrectal. Ya, esta línea anorrectal está a nivel de la línea pectínea, ¿ya? Y por fuera está a nivel la unión entre el esfínter externo y el músculo elevador del ano. ¿Ya? Esa es la línea anorrectal. Entonces, ese es el recto inferior que mide 3 a 4 centímetros. ¿Ok? Ahora, la cara anterior de este recto inferior, por la parte superior, tiene una relación con el fondo de saco de Douglas, ¿ya? O el fondo recto vaginal en la mujer. De este fondo recto vaginal existe un tabique que va desde el fondo de saco hasta los músculos perineales y se le conoce como la fascia prostato-peritoneal de Denon-Villers. ¿Recuerdan de qué hemos hablado, no es cierto? Y en la mujer esto correspondería a los ligamentos anchos, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, esta fascia prostato-peritoneal de Denon-Villers divide en dos espacios
a la zona recto vesical o recto genital, ¿ya? Un espacio anterior y un espacio posterior, ¿ok? Por delante, por delante, esta fascia de Denon-Villers va a estar en relación con la próstata, con la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, ¿ya? Y este espacio se le conoce como el espacio de Kenui-Harman, este espacio anterior, el espacio de Kenui-Harman, que tiene bastantes vasos, ¿ya? Y es bien sangrante y es de difícil disección, ¿ok? Por detrás, entre esta fascia de Denon-Villers y el recto, existe otro espacio que se llama el espacio de Proust-Gosset. Ya, este es más laxa y este espacio es el espacio de disección en las cirugías rectales, en las cirugías colorectales o rectoanales, ¿ok? Entonces, el espacio que uno tiene que disecar es el espacio de Proust y Gosset, ¿ya? Que es por detrás de la fascia de Denon-Villers. Cuando uno accede exactamente a esta zona, la disección de esto es avascular, es bien fácil, excepto en la parte a nivel de los músculos elevadores, porque hay un paquete vasculo nervioso, ¿ok? Listo. En la cara lateral, en la cara lateral del recto, en la cara lateral del recto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los alerones del sacro, los alerones, ¿ya? Estos alerones del sacro, que están, los alerones del sacro, ¿ya? Estos alerones están formados por un tejido que rodea los vasos hemorroidales. Estos vasos hemorroidales circulan por el borde superior de los músculos elevadores, ¿ya? Y esto es un elemento de fijación importante del músculo del recto, ¿ok? Y también a este nivel lo que tenemos son las láminas sagitales de Delbet. ¿Se acuerdan? Estas láminas de Delbet también se encuentran en la cara lateral. ¿Ya? Estas láminas de Delbet se llaman recto, sacro, recto, génito púbicas, ¿ok? Que estarían en esta zona de acá. ¿Ok? Entonces, esas dos estructuras se encuentran en la cara lateral. Los alerones del sacro y las láminas sacro-recto púbicas, sacro-recto génito púbicas. Y en la pared posterior, ya en la pared posterior, lo que vamos a tener es un complejo ligamentario, pues, ¿no? ¿No? Primero tenemos la fascia de Waldeyer. Ya esta fascia de Waldeyer va desde la primera vértebra coxígea, esto ya son las vértebras coxígeas, va desde la primera vértebra coxígea a la pared del recto, ¿ok? Este, y por encima de esta fascia de Waldeyer tenemos el ligamento sacrorectal inferior. Este ligamento sacrorectal inferior va desde la cuarta o quinta vértebra sacra a la pared del recto, ¿ya? Y este ligamento sacrorectal inferior generalmente es inconstante, 40% más o menos, solamente está presente en el 40% y es un ligamento que tiene más o menos una longitud de 1 a 2 centímetros nada más y contiene vasos. En caso de existir, uno los tiene que ligar esos vasos. Entonces, la pared posterior del recto básicamente lo que tiene es la fascia de Waldeyer, que es un reforzamiento fibroso que viene de la fascia pélvica y de la fascia pélvica, de la fascia presacra y de la fascia recti, ¿ok? Y también las fibras del músculo elevador del ano. Esas son las estructuras que forman la fascia de Waldeyer, ¿ok? Listo. Ahora, esas son las principales características anatómicas que tiene el recto, ¿ok? Su relación con el fondo de saco, el tabique recto, prostato peritoneal de Denon-Villers o el ligamento ancho en las mujeres, su relación con la vejiga, la vesícula seminales y la próstata, y el espacio,
prerectal y en la parte posterior con los ligamentos sacrorectal inferior, el ligamento de Waldeyer, el sacrorectal superior y la fascia presacra, ¿no? Y la fascia recti. Estas son las principales características que tiene anatómicamente el recto, ¿ok? La irrigación, la inervación, el drenaje linfático lo vamos a hablar junto cuando describamos el ano, porque es casi lo mismo. ¿Ok? Las funciones también del recto y el ano prácticamente son el almacenamiento y la contención y la eliminación de las heces, ¿ya? Entonces, luego que hemos hablado del recto, las principales enfermedades o las principales patologías que nosotros tenemos son las hemorragias digestivas. Uno y el otro es el cáncer. En el recto, bueno, hay otras patologías más, pero son las más importantes. La hemorragia digestiva es un sangrado por debajo del ligamento de Treitz. La hemorragia digestiva baja, ¿ya? Es un sangrado por debajo del ligamento de Treitz, ¿ok? Pero este sangrado tiene que tener repercusión hemodinámica, ¿ok? Por eso se llama hemorragia digestiva baja. ¿Listo? Es el 30% de las hemorragias digestivas que son graves. 85% son distales a la válvula ileocecal y 9% en el intestino delgado. Ya, estas hemorragias digestivas pueden ser masivas, moderadas o sangrado oculto. ¿Ok? Entonces, la mayoría se dan en personas mayores de 65 años, especialmente con comorbilidades, ¿no es cierto? Clínicamente, ¿cómo se manifiesta el sangrado masivo? ¿Ya? El sangrado masivo con hematoquesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la hematoquesia y la rectorragia? ¿Ok? La rectorragia es sangrado, sangre, nada más. En cambio, la hematoquesia es heces más sangre, ¿ok? Y generalmente son rojo rutilante, ¿ya? Que normalmente requieren más de 2 unidades de sangre en 24 horas. Eso es sangrado masivo, ¿ok? La causa más frecuente es la diverticulosis y las angiodisplasias. Tienen una mortalidad de 21%. ¿Ok? El 80% responden a manejo médico y solo 10 a 40 requieren cirugía. En menores de 50 años, la causa más frecuente son las hemorroides. Ya, hay otra presentación que es el sangrado moderado que se da a cualquier edad, ¿ya? Cualquier edad y generalmente se presenta con hematoquesia y melena. Recuerden, la diferencia entre rectorragia es sangre. En cambio, la hematoquesia es heces más sangre, ¿ok? O melena también se pueden presentar en el sangrado moderado. Un sangrado moderado puede venir desde más arriba y ocasionar melena, ¿ok? Pero una hemorragia digestiva baja, masiva, ¿ok? Generalmente viene con hematoquesia, generalmente no viene con melena. En cambio, el sangrado moderado sí puede tener melena. Ya, los pacientes están hemodinámicamente estables. Las causas más frecuentes, neoplasias inflamatorias, infecciosas, enfermedades anorrectales benignas y algunas veces congénitas. Las hemorragias digestivas bajas u ocultas, ¿ok? También se pueden presentar a cualquier edad, pero estos pacientes no vienen con hematoquesia ni melena. Su principal característica es anemia microcítica con pérdida crónica de sangre, que se puede diagnosticar con los estudios de sangre en heces, ¿ok? Sus causas principales son neoplasias inflamatorias congénitas. Los pacientes están estables. El manejo, el manejo de toda emergencia, muchachos, ¿ya? El manejo de toda emergencia, yo siempre les recomiendo esto, mire, todo paciente que llega a la emergencia, ya, si va a la emergencia, es porque algo malo puede tener. Entonces, los pacientes, así vayan por un dolor de uña, el paciente tiene que ser atendido, ¿ok? Nosotros normalmente nos metemos en problemas cuando a los pacientes les decimos, no es emergencia, váyase. Entonces, ahí es donde se genera un conflicto. Yo les recomiendo que no, si va por un dolor de uña, el examen y el tratamiento no te demora más de un minuto.
¿ok? Entonces, los pacientes no diferencian qué es emergencia ni qué es una urgencia. Es más, estos conceptos tampoco saben ni los internos, ¿ok? Entonces, no, se confunden. Entonces, imagínate si un personal de salud no lo tiene claro, entonces un paciente menos, ¿ok? Todo paciente que llega a la emergencia tiene que ser considerado un paciente potencialmente mortal, ¿ya? Con una enfermedad grave. Peor si vienen con problemas, como las hemorragias, ¿no? Entonces, en estos pacientes se tiene que hacer lo mismo que una atención en un paciente grave, ¿no? El ABC, monitorización, infusión de líquido, sangre, análisis. En todo paciente en emergencia, ¿cuál es el examen más importante que debemos tener? ¿Cuál es el examen más importante? Les doy 5 segunditos, abran su micro y si me pueden decir o escribir en el chat. 5 segunditos. ¿Cuál es el examen más importante? Acá me dicen hemogramas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál es el examen más importante de laboratorio? El más importante, el que no debe faltar. El que no debe faltar en un paciente en emergencia. 5, 4, 3, 2, 1. El ¿Cuál? hemograma y examen de Hemograma. ¿Ah? orina. El hemograma y examen de orina. El hemograma y el examen de orina, muchachos. Ya, bueno, la verdad no, la verdad, el examen más importante, el más importante del laboratorio que no debe faltar es el grupo sanguíneo y factor, ¿ok? Ese es el más importante que uno tiene que tener. Entonces, en pacientes con emergencia, aparte de tener esto, obviamente hay que pedirle hemograma, hematocrito, hay que pedirle ecografía, hay que pedirle todo, ¿no es cierto? El examen de orina, por ejemplo, es muy importante, pero no es el más importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un paciente inestable, por ejemplo, que está sangrando, le vamos a tener que transfundir sangre y nosotros tenemos que tener grupo sanguíneo y factor. El examen de orina es como hacer una biopsia renal. El examen completo de orina informa mucho, es muy importante. Es más, en los pacientes politraumatizados, por ejemplo, cuando hablemos de trauma retroperitoneal, ahí hablamos un poco más de esto. ¿Ok? Entonces, en todo paciente, por ejemplo, politraumatizado, yo siempre les digo a los muchachos, ¿cuáles son las radiografías que no deben faltar? Radiografía de columna cervical lateral, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. No debe faltar en todos los pacientes. ¿Ok? Después pídele lo que necesita, pero esto no debe faltar. ¿Listo? Por ejemplo, no debe faltar una ecografía FAST y mejor si es una ecografía EFAST. No debe faltar. De análisis de sangre, lo que no tiene que faltar es grupo sanguíneo y el examen de orina, ¿ya? El examen, porque el hematocrito y el hemograma son pruebas que finalmente se puede demorar un poco o puede, nos podemos olvidar, pero grupo sanguíneo y examen de orina no. Obviamente que tiene que tener hematocrito y hemograma, ¿no? Esos son los que no deben faltar, ¿ok? Entonces, en todo paciente que viene con una hemorragia masiva, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el protocolo de atención en pacientes de emergencia, pues, ¿no? Ingresarlo a shock trauma, monitorizarlo. Lo más importante de un paciente grave es la monitorización, ¿ya? Nosotros no podemos no tener a la mano grupo sanguíneo, ecografía, tomografía, no podemos, estamos en un puesto donde no hay nada. ¿Qué nos va a salvar? La monitorización. Nada más. O sea, monitorizando nosotros podemos decidir si es un paciente quirúrgico o no, por ejemplo, ¿no? Como vamos a hablar. Entonces, se basa la atención en los principios de los pacientes de atención en emergencia, ¿no? El ABC, monitorización, infusión de líquidos. En cuestión de líquidos, por ejemplo, los coloides, cristaloides tienen el mismo resultado, ¿ya? Y si tienes lactato Rinker, es mejor el lactato Rinker, ¿ya? Pero normalmente no está a la mano, ¿eh? Así que el suero fisiológico es suficiente, ¿no es cierto? Y algunas veces utilizamos los criterios de Bled para ver el riesgo de sangrado de esos pacientes, ¿no? Porque la mayoría tienen problemas
comorbilidades, pueden ser pacientes cardíacos que toman pastillas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante evaluar estos criterios de Bled en estos pacientes y si tienen un puntaje más de 3 tienen un riesgo elevado, ¿ya? Aquí están los puntajes de Hasbled para que lo tengan. Entonces, en cuestión del tratamiento, los pacientes con hemorragia, muchachos, ya, como les dije, el tratamiento médico endoscópico realizado en 24 horas tiene éxito del 80%. Ahora, no todos los pacientes tienen no todos los centros quirúrgicos tienen esta posibilidad. Yo he trabajado en múltiples hospitales. La mayoría de los hospitales, por ejemplo, de provincia no tienen. Y los hospitales de la capital algunas veces no tienen. ¿Ok? Pero el manejo médico endoscópico tiene un éxito del 80%. En pacientes inestables se le puede realizar angiografía con una sensibilidad del 85% y especialmente si el sangrado es por lo menos 0,3 a 0,5 ml por minuto. ¿Ok? Se puede hacer cateterismo en pacientes inestables o con sangrado recurrente. ¿Listo? La gammagrafía también se puede utilizar para detectar hemorragias. La ventaja de la gammagrafía es que tú lo puedes hacer en un lapso de 24 a 48 horas porque la eliminación del tecnecio demora. Ya tiene una vida media un poco larga. ¿Listo? Se puede utilizar, por ejemplo, en hemorragias intermitentes. La cirugía está indicada ante el fracaso del tratamiento médico o en pacientes inestables. ¿Ok? O en los pacientes que requieren más de 6 unidades en 24 horas. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el tratamiento de la hemorragia digestiva baja? Se puede hacer acá dice hemocolectomía, perdón, una hemicolectomía o una colectomía total, dependiendo a la situación. ¿Ok? Pero vean que el fluxograma es para un paciente que esté en un hospital que tiene todos los recursos. Que yo sepa, por ejemplo, hay muchos hospitales que no tienen gammagrafía, cateterismo, entonces la única opción es monitorización y tratar de hacer el manejo endoscópico y la expectativa armada de la cirugía ante cualquier eventualidad. Otra patología frecuente que nosotros tenemos es el cáncer de recto, muchachos. El cáncer de recto. El cáncer de recto es el tercer cáncer más frecuente. En el Perú es el quinto, ¿ya? Quinto, según las estadísticas, ¿ya? Pero es el tercer cáncer que ocasiona más muerte. ¿Ok? En Estados Unidos, 53.000 personas mueren por cáncer de recto. ¿Ok? Los cánceres de recto superior generalmente son adenocarcinomas y el recto inferior carcinomas. El adenocarcinoma, el tratamiento es quirúrgico y en el carcinoma es quimio radio de primera intención. ¿Ok? Es cada vez más frecuente el cáncer colorectal de aparición temprana en menores de 50 años. Yo digo siempre que recuerden, no sé si con ustedes sí he hablado, pero yo creo que sí, el cáncer tiene tres etapas. El cáncer tiene tres etapas, ¿ya? Tiene una etapa molecular, tiene una etapa subclínica y una etapa clínica. El lapso desde que empieza hasta que se manifiesta clínicamente aproximadamente son 15 a 20 años. ¿Ok? En esos 15 a 20 años evoluciona la enfermedad. Entonces, si un paciente tiene cáncer a los 50 años clínicamente manifiesto, réstale 20 años o 15. A los 35 años empezó su problema. Entonces, el problema no es que los cánceres aparecen en menores de 50 años. Los cánceres se presentan en edades tempranas, pero se diagnostican en edades avanzadas. Es muy diferente, ¿ok? Entonces, nosotros en cuestión de cáncer, lo primero que tenemos que entender es que el tratamiento del cáncer, como vamos a ver más adelante, es quirúrgico, curativo, si se detecta precozmente. Esa es la idea. ¿No es cierto? Entonces, cada vez hay cánceres más frecuentes en edades tempranas, ¿ya? Entonces, recuerden que la evolución del cáncer es prolongado. Entonces, yo digo, como un tumor, como una enfermedad
con 15, 20 años va a ser agresivo. No es agresivo. ¿Por qué va a ser costoso? Una hemicolectomía no te cuesta ni 500 soles. Una gastrectomía, 500 soles. Una pancreatoduodenectomía, 1000 soles, ponle pero en un hospital. Entonces, el tratamiento del cáncer tampoco es caro. Lo que es caro es el cáncer terminal. Eso sí es caro. ¿Ok? Ahora, existen factores de riesgo en el cáncer de recto. La mayoría de los cánceres tienen factores de riesgo. Hay un síndrome que se llama el síndrome hereditario, el síndrome de predisposición hereditaria de cáncer, así se llama. Ya ese síndrome es que los pacientes cuando tienen factores de riesgo elevados, el riesgo de cáncer es mayor. ¿Ok? En el caso del cáncer de recto, por ejemplo, está asociado a síndromes hereditarios de cáncer colorectal, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch, ya que es un cáncer colorectal hereditario no polipósico. ¿Ok? Esos son factores de riesgo importantes. El síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, historia de cáncer, consumo de alcohol, alteraciones en la microbiota, colitis, Crohn, todos estos son factores de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con factores de riesgo, especialmente en familiares de primer grado, entonces nosotros tenemos que seleccionar a esos pacientes a un grupo. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que evaluar? Factores de riesgo. Si esos factores de riesgo están presentes, especialmente los hereditarios, entonces ahí tenemos que incluir a todos los pacientes. Y a estos pacientes se les tiene que hacer screening más vigilancia periódica, anual o cada 2 años, dependiendo. Entonces, a estos pacientes que no tienen síntomas, se les tiene que hacer chequeos. En el caso del cáncer colorectal, ¿qué se le puede hacer? ¿Con qué se le puede hacer chequeos? Tevenon en heces, colonoscopía, ¿ok? Entonces, periódicas. Es la única manera de detectar cánceres tempranos, haciendo screening y vigilancia en pacientes asintomáticos que no tienen síntomas. Entonces, si nosotros le hacemos un chequeo a estos pacientes periódicamente, vamos a detectar pacientes. Pero si nosotros damos chequeo a los pacientes así, así al que venga, ya sabes qué, a ver, tu campaña de detección de cáncer de colon, ya está, vienen 500 personas y le hacen, no detectan a nadie. Eso no es, muchachos. Para hacer screening y vigilancia se tiene que hacer, evaluar factores de riesgo y de acuerdo a eso se hace el screening y la vigilancia. Las campañas de salud que hacen los hospitales, prevención de cáncer de mama, igualitos se siguen muriendo de cáncer. No sirve, muchachos, esas cosas. Entonces, lo principal es detectar factores de riesgo. También tenemos factores de protección, como todos estos, ¿no? Como todos estos. Yo felizmente receto bastante AINE a los pacientes. A todos les receto ibuprofeno. Es mi caballito de batalla el ibuprofeno. Yo receto para todo ibuprofeno. ¿Ok? Pero todos estos son factores de riesgo, digo factores de protección, ¿no? La actividad física, dieta, fibra, almidón, ¿no? Las vitaminas, antioxidantes. El magnesio, muchachos, tiene una relación inversa. Los que recetan magnesol, por ejemplo, como el doctor Magnesol, ya las dosis altas de magnesol predisponen al cáncer, en cambio las concentraciones bajas son factor de protección. Entonces, por favor, no receten magnesol a la gente. Ya el consumo de café, aspirina, el café es recomendable, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son factores de protección. Nosotros tenemos estas clasificaciones, la clasificación de Dukes o de Asler y Kohler, que básicamente mide la penetración del tumor y los ganglios. ¿Ok? Entonces, acá el marcador son los ganglios. Cuando hay ganglios positivos, el tratamiento con intención curativa es menos probable. Lo más importante es que no exista ganglios invadidos. ¿Ok? Entonces, cuanto más temprano se detecta, es mejor el tratamiento. ¿No? Y esta es la clasificación del TNM. El TNM, que es una clasificación internacional
donde vemos, ¿no es cierto? El tumor, cuanto más invade a la pared, cuanto más invade la pared, entonces hay más posibilidad de presencia de ganglios. ¿Ok? Entonces, se dice que normalmente los tumores en estadios uno y 2 desde hasta el 2 tienen intención curativa. ¿Cuánto miden estos tumores? 2 centímetros. Los tumores mayores de 3 5 centímetros generalmente ya tienen invasión de ganglios. Cuando hay presencia de ganglios positivos, el tratamiento curativo solamente puede llegar al 30%, pero cuando existen ganglios negativos, la curación puede ser hasta del 90% a los 5 años. ¿Sí, muchachos? Entonces, sepan bien que la detección precoz es lo más importante. Los cánceres no se pueden prevenir porque su origen es multifactorial. ¿Ya? Incluso los factores genéticos solo representan el 10 al 20%. En el caso del cáncer de colon creo que solo es el 5% los factores genéticos, ¿ok? Así que no, tampoco el cáncer se puede prevenir, ni las vacunas y todo lo que dicen, ¿ya? Disminuye el riesgo, sí, pero no se puede prevenir, ¿ok? Entonces recuerden que la detección temprana es la clave, ¿ya? Siempre evalúen factores de riesgo y háganle seguimiento y vigilancia, screening y vigilancia. El tratamiento del cáncer, ya hay algunos principios oncológicos, como tiene que haber un margen adecuado oncológico, es decir, resección completa del mesorrecto. Tiene que tener por lo menos 2 centímetros de margen distal, ya, escisión completa del mesorrecto. Como lo que les decía, el T1 positivos 10% de ganglios, T2 10 a 20, T3 30 a 70. Miren, hasta los ganglios, los T1 tienen 5 a 10% de presencia de ganglios, ¿no? La quimio y la radio han demostrado que mejora la resecabilidad y márgenes negativos, ¿ok? Miren, lo que les decía, 75 a 90% de las restricciones con ganglios negativos pueden ser curados. En cambio, el 33, si son positivos, solo sobreviven a los 5 años. Existe un tratamiento que se puede hacer que se llama la resección local, pero el tumor tiene que estar a menos de 10 centímetros, menos de 3 centímetros, menos del cuarto de circunferencia, tiene que ser un tumor exofítico, tiene que ser menos de T2 móvil, de brazo jugado histológico, ¿ya? Y dependiendo si la biopsia resulta positiva o no, se puede añadir terapia adyuvante. ¿Ok? Pero esas son las características de que tiene que tener un tumor para hacer una resección local, ¿ya? Existe un concepto que se llama la resección baja, que es la resección que se da hasta a 5 centímetros del margen anal, ¿ok? Esa es la resección baja. Y la resección ultra baja, cuando la resección se hace hasta 2 centímetros del margen anal. ¿Ok? Se hace una resección cuando los tumores son más distales. Tienes que hacer una resección completa del recto, del mesorrecto, ¿ok? Tienes que tener un margen de 2 centímetros por lo menos. Los tumores tienen que ser palpables al tacto rectal, ¿ya? Este procedimiento preserva el esfínter, ¿ya? Y puedes hacer o una anastomosis coloanal o también puedes hacer ¿cómo se llama? Puedes hacer una colostomía, dependiendo. ¿Ya? Y algunas veces provoca disfunción intestinal. Existe otro tratamiento que se llama la resección abdominoperineal, ¿ya? O la cirugía de Miles, ¿no es cierto? Es la resección completa del recto y se hace una colostomía definitiva. Ya, eso cuando el tumor invade los elevadores, el esfínter o es demasiado bajo, ¿no es cierto? El tono del esfínter es débil o el cáncer es recurrente, cuando hay incontinencia o hay un traumatismo grave, ¿no? Se hace una resección de Miles. Existe otro esquema de tratamiento que se llama la resección interesfinteriana, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? De que recuerden que el esfínter interno, vamos a hablar eso cuando hablemos de ano, el esfínter interno
ya eh, no tiene función de esfínter. Realmente, el que le da la continencia y esfínter es el externo. Entonces, en estos tumores que son de T1 a T3, están a 10 a 50 milímetros del margen anal, o sea, está cerca al margen anal, ¿ok? Y tiene característica para brindar seguridad oncológica y no compromete el esfínter externo, entonces tú puedes hacer una resección, interesfinteriana, sí, ¿ok? Interesfinteriana. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, pueden abrir su chat, si tienen alguna consulta o su micrófono. Listo, Harry. Igual pueden escribirme por interno o por interno también, por el WhatsApp pueden escribirme sus consultas. Así que voy a dejar de compartir un ratito para pasar al siguiente, a la siguiente, estructura anatómica. El ano. ¿Ya? Eso es otra parte del tubo digestivo, que es la parte final del, de nuestro tracto digestivo. Listo. Ahora, el conducto anal, muchachos, es la parte final del tubo digestivo. El conducto anal es la parte final, ¿ya? ¿Y desde dónde va? Va desde el anillo anorrectal. Este es el músculo elevador del ano y este es el esfínter, ¿no? A ese nivel existe una estructura que se llama el anillo anorrectal, ¿ya? Hasta ese nivel se habla de recto. Ya por debajo de eso se habla de conducto anal, ¿ya? Es más o menos mide 4 centímetros desde el margen anal, ¿ya? El conducto anal mide 4 centímetros hasta el margen anal. En su descenso, cuando atraviesa los músculos elevadores, estos son los músculos elevadores, ¿no? En su descenso hace una angulación posterior y que más o menos forma un ángulo de 80 grados, no porcentaje, 80 grados, ¿ok? ¿Listo? Ahora, en un corte coronal, ¿qué cosa vemos en el canal anal? Lo que vamos a ver son estas válvulas, ¿ya? Que son las válvulas de Morgani, ¿ya? Y la continuación de todas esas válvulas se le conoce como línea pectínea, ¿ok? A este nivel encontramos la línea pectínea, ¿ya? Que son la continuidad de las válvulas de Morgani, ¿ya? Estas válvulas unen unas columnas que son repliegues de la mucosa, ¿ok? Repliegues de mucosa que se llaman las columnas de Morgani, ¿ok? En las válvulas de Morgani, ¿ya? O también se llaman válvulas de Ball, ¿ya? En estas válvulas encontramos unos senos, los senos o criptas de Morgani, ¿ok? En estas criptas desembocan, las glándulas perianales, que generalmente se encuentran en el espacio interesfinteriano. ¿Ya? Son glándulas que producen una secreción mucosa que lubrica el canal anal. ¿Ok? Ahora, debajo de las columnas de Morgani existe una zona que se llama el pecten, que está limitado entre la línea pectínea y la unión entre el esfínter interno y el esfínter externo. Este es el esfínter externo. ¿Ok? Este es el esfínter externo y este es el esfínter interno. La unión de este esfínter hace una línea que se llama la línea interesfinteriana
de Hilton. ¿Ok? Aquí es una línea interesfinteriana de Hilton. Entonces, entre esta línea y la línea pectínea se encuentra una zona que se llama el pecten. ¿Ok? Se llama el pecten. ¿Listo? Ahora, el ano también tiene dos orígenes. ¿Ok? La, la parte anocutánea tiene origen ectodérmico y en cambio la que está por acá arriba tiene origen endodérmico. ¿Ok? Ahora, este canal anal se divide en un canal anatómico y un canal quirúrgico. ¿Ya? El canal anatómico se, se limita desde la línea pectínea hasta el margen anal. ¿Ok? Ese es el canal anatómico y mide más o menos unos 3 centímetros. Y el conducto anal quirúrgico está por encima de esto, ¿ya? Por encima de esto, más o menos a nivel de la confluencia del elevador con el esfínter de recto, o sea, a nivel de la línea ano rectal. ¿Ok? Ese es el canal quirúrgico. Normalmente, ¿cuánto mide eso? Más o menos 7 centímetros, ¿ya? Ahora, histológicamente, el canal anal ya está revestido por un epitelio es un epitelio que va a sufrir una transición a medida que asciende, ¿ok? A nivel del margen anal, el epitelio prácticamente es el epitelio de la piel, ¿ya? Es un epitelio, plano, estratificado, pero en esta zona, en el margen anal, no tiene pelos, ¿ya? No tiene pelos, ¿ok? A medida que va ascendiendo, ¿no? A nivel del pecten, recuerden, a nivel del pecten, acá vamos a dibujar. Entonces, esta es la línea pectínea, este es el margen anal, y aquí está el esfínter interno, y aquí está el esfínter externo, ¿ok? Y aquí está la línea anocutánea, y esta es la línea pectínea. Esta es la línea pectínea, la línea anocutánea, y este es el margen anal. Entonces, la piel de esta zona prácticamente es piel, epitelio, eh, queratinizado, ¿ya? Pero no tiene pelos. ¿Listo? A medida que va ascendiendo, se va a acercar a lo que se llama el pecten. Este es el pecten. Ya, en el pecten, ya el epitelio va cambiando y solamente se hace escamoso, estratificado con escasa queratina. Acá. Ya, acá ya la queratina es escasa. A medida que va ascendiendo, a medida que va ascendiendo, desde la línea pectínea hasta la línea anorrectal, existe un epitelio de transición y por encima ya es un epitelio columnar normal del tracto digestivo. ¿Ya? Permítanme borrar un rato. Ahora vamos a describir el conducto anal quirúrgico. El conducto anal quirúrgico, muchachos, ¿ya? El conducto anal quirúrgico, básicamente está formado por un complejo esfinteriano, el esfínter interno y el esfínter externo. ¿Ok? El esfínter interno ya está formado por un engrosamiento de las fibras circulares internas del recto, ¿ya? Y más o menos tiene un espesor de 2 centímetros y tiene una inervación, este, involuntaria, ¿ya? Este esfínter no tiene función de contención, ¿ya? El esfínter interno no es un esfínter verdadero. ¿Listo? Ahora, el esfínter externo está formado por fibras estriadas, en cambio el interno fibras lisas, ¿ya? Y tiene tres fascículos, un fascículo superior o profundo, intermedio y el fascículo superficial o inferior. Ya este fascículo tiene inervación voluntaria y este esfínter externo es el que realmente hace función de esfínter, de contención, ¿ok? Le da la continencia al recto ano, ¿ok? Este esfínter externo está constituido por tres fibras, ¿ya?
Está constituido por tres fibras. Unas fibras, como les decía, vamos a cambiar de colorcito porque unas fibras superiores, intermedias y unas fibras inferiores, ¿ya? En la parte proximal, este esfínter externo tiene una continuidad casi íntima con con el músculo elevador del ano, básicamente con el fascículo puborectal, ¿ok? Y ambos comparten la misma inervación, ¿ya? Por debajo de este esfínter, estos dos esfínteres se relacionan con el esfínter interno, ¿ya? Con el esfínter interno. Y el esfínter inferior prácticamente se coloca por debajo del esfínter interno. El fascículo superficial está por delante o por debajo del esfínter interno, ¿ok? Entre este esfínter interno y este externo existe un espacio que se llama el espacio interesfinteriano, por donde se encuentran unas fibras musculares longitudinales verticales que en su conjunto se llama el músculo longitudinal conjunto. Por este espacio pasa. Ese músculo longitudinal conjunto es un músculo importante al momento de la defecación. ¿Ok? Listo. Entonces, este esfínter externo, creo que acá tengo una imagen mejor. Ya está. Entonces, este esfínter externo tiene tres fascículos, ¿ya? Este esfínter es el que realmente le va a dar continencia, ¿ok? Cuando nosotros en el recto, en la ampolla rectal, se acumulan 50 ml de heces, se produce, ¿ya? Un reflejo, ¿cómo se llama? Un arco reflejo, de tal manera que la distensión va a ser de que el músculo, el fascículo puborectal, que es el fascículo que realmente le da la angulación a este recto, se relaje, ¿ya? Y esta angulación disminuye, se hace más, aumenta más o menos hasta 150 grados y permite la defecación, ¿ok? Entonces, este esfínter externo tiene estos tres fascículos, el fascículo superior, el fascículo intermedio y el fascículo inferior. Ya, este fascículo superior es el que está en relación con el músculo elevador del ano, básicamente su fascículo pubo-rectal, ¿ok? ¿Ya? Está en relación con eso. A nivel del uréter, este fascículo emite unas fibras musculares que alrededor del uréter y se le conoce como músculo recto uretral, uréter, músculo recto uretral de Rhodes. ¿Ya? A través de ese músculo se puede acceder al espacio de Gosset y Proset, ¿ok? Listo. Ahora, este fascículo va del pubis, rodea el recto y nuevamente se inserta al pubis y tiene una abertura anterior, ¿ok? Y este fascículo es el que le da la angulación al recto. El fascículo intermedio nace del coxis, ¿ya? Y tiene una abertura posterior, ¿ok? Y constituye el rafe anococcigio, que vamos a describir en un rato, el rafe anococcigio, ¿ok? Y el fascículo inferior ya es un fascículo que tiene una abertura también anterior, ¿ya? Y sus fibras son anulares. Y estos van a contribuir al formar el perineo superficial, ¿ok? Esas son las tres fibras del esfínter externo. Ahora, como les dije, en este espacio que está entre el esfínter interno y el esfínter externo, este espacio ya se encuentra el espacio interesfinteriano y por ahí pasaba un músculo que se llama el músculo longitudinal conjunto, ¿no? Ese músculo longitudinal conjunto es bien importante, aunque ustedes no crean, ya que ahorita vamos a describirle. Estos fascículos que constituyen el músculo longitudinal conjunto
básicamente está formado por fascículos del músculo longitudinal del recto. Recuerden que el recto tiene, todo tracto gastrointestinal tiene el famoso cile, ¿no es cierto? Circular interna y longitudinal externa. Entonces, estos fascículos longitudinales externos, algunos fascículos van a ir a formar parte del músculo longitudinal conjunto, ¿ya? Otro grupo de músculos del elevador del ano, ¿ya? Del fascículo puborectal y el pubococcigio, algunas fibras van a formar parte de este conjunto de músculos longitudinales, que en su conjunto forman el músculo longitudinal conjunto. ¿Ok? Este músculo participa directamente en la defecación, en el traslado, en la expulsión de las heces. ¿Ok? Ahora, este músculo longitudinal conjunto va a dirigirse hacia tres puntos, ¿ya? Uno va a atravesar el esfínter interno y sus fibras se dirigen y se van a insertar en el pecten. Y esos fascículos que atraviesan el esfínter interno y se localizan en el pecten, se le conoce como el ligamento suspensorio mucoso o músculo submucoso del ano o ligamento de Parks. Generalmente la mayoría lo conoce como ligamento de Parks. Otro grupo de fibras se van a dirigir hacia abajo y van a formar el músculo corrugador del ano. Ya, cuando nosotros fruncimos el esfínter anal, a ese músculo es el músculo, gracias a estas fibras, este, perianales, ya, del músculo longitudinal conjunto que se conoce como el corrugador del ano. Y otro grupo de fibras van a atravesar el esfínter externo y se van a dirigir hacia la piel, de la fosa isquiorrectal. ¿Ya? Y estos fascículos son los que van a dividir a la cavidad pélvica en unos espacios que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué otra estructura tenemos a ese nivel? Lo que tenemos es el rafe anococcigio, ¿ok? Este rafe anococcigio, ¿ok? O ligamento anococcigio es un reforzamiento fibroso, ¿ya? Recuerden que esta es la cavidad pélvica, ¿no? Esta es la cavidad pélvica, esto. Esta cavidad pélvica, recuerden que tiene una fascia parietal y la que se refleja sobre los órganos es la fascia visceral, ¿ok? Entonces, el rafeanococcigio, el rafeanococcigio, este, tiene tres fascículos, ¿ya? Tiene tres fascículos. Un fascículo superior, una capa superior, una capa media y una capa inferior. La capa superior del rafeanococcigio está formado por un reforzamiento de la fascia pélvica, de la fascia parietal de la fascia pélvica, ¿ok? La, la capa intermedia va a estar formada por un reforzamiento a este nivel tanto del pubococcigio, del iliococcigio y del isquiococcigio, de estos músculos que forman el elevador del ano, hacen un reforzamiento en la línea media y forman también la capa media del rafeanococcigio. Ese es por la parte, una vista superior, ¿no es cierto? Por la parte interna, perdón. Y en la parte superficial nosotros vemos que la parte inferior ya está formado por fibras profundas del esfínter externo, ¿ok? Entonces, de esa manera se forma el rafeanococcigio. Ahora, entre el esfínter externo, ¿ya? Y el coxis existe un espacio que se llama el espacio retroesfinteriano, porque todo es el esfínter, ¿no es cierto? Retroesfinteriano de Courney, ¿ok? Es un espacio que comunica tanto esta fosa isquiorrectal con esta. Entonces, un proceso infeccioso, un hematoma, un seroma en este nivel puede afectar al otro lado a través de ese espacio, ¿ok?
¿Qué otras estructuras tenemos a ese nivel? Tenemos los espacios perianales, ¿no? Estos famosos espacios perianales, ¿ya? El que hemos descrito cuando hablamos de recto fue el espacio pelvirrectal superior, ¿no es cierto? Que está formado por el recto, el peritoneo y el elevador del ano. Ese es el espacio pelvirrectal superior, ¿ok? Debajo del elevador del ano, entre el esfínter externo, la piel perianal y el obturador, tenemos el espacio isquiorrectal, ¿ok? En este espacio isquiorrectal se encuentra el paquete vasculonervioso, ¿ya? ¿Cómo se llama? De la hemorroidal inferior, que viene de la arteria pudenda, ¿no es cierto? Y también acá está el nervio pudendo, ¿ok? Este es la arteria hemorroidal inferior, ¿ok? Que va a irrigar el recto, el ano, ¿ok? Entonces, ese es el espacio isquiorrectal inferior, ¿ya? O pelvirrectal inferior también se llama. ¿Listo? ¿Qué otro espacio tenemos? Tenemos otros dos espacios, ¿ya? Recuerden que por acá pasan las fibras longitudinales y unas se van a ir al pecten y otras se van a ir al, a la piel perianal, van a formar el músculo corrugador del ano, ¿ok? Entonces, el espacio este, perianal se extiende desde estas hojillas faciales hasta el ligamento de Parks, ¿ok? Y acá que se encuentran el paquete hemorroidal externo, ¿no? Y este paquete hemorroidal externo está formado por un tejido laxo que lo predispone a la dilatación cuando hay aumento de las presiones, y acá es donde se forman las hemorroides externas. ¿Ok? Entonces, ese es el espacio perianal, ¿ya? Entre el ligamento de Parks y la hojilla facial, ¿ok? Ahora, encima de este ligamento de Parks, ¿ya? Entre la mucosa o el epitelio del recto y el esfínter, tenemos otro espacio que se llama el espacio submucoso, ¿ok? Y acá se encuentra el plexo hemorroidal interno. ¿Listo? Entonces, esos son los principales espacios que tenemos en la región perianal, muchachos. Bueno, acá tenemos los lugares donde asientan los abscesos. Acá vemos, ¿no es cierto? El espacio pelvirectal superior, el espacio isquiorrectal, el espacio interesfinteriano, el espacio submucoso, el espacio subcutáneo. Este sería el espacio perianal, ¿ok? Ahora, hablando de la irrigación del recto, la irrigación del recto ano, la irrigación del recto y el ano, básicamente está dado por la arteria hemorroidal superior y la hemorroidal inferior. La arteria hemorroidal media es inconstante, ¿ok? Y acá se forma un arco vascular bien marcado. Tanto es así que, por ejemplo, si nosotros ligamos la arteria hemorroidal superior y la media, tanto el recto y el ano no sufren de necrosis. O si tú seccionas la hemorroidal superior y la media, la hemorroidal inferior va a irrigar el recto también, ¿ya? Entonces, la principal irrigación del recto ano está por la arteria mesentérica, digo, la arteria hemorroidal superior y la hemorroidal inferior. ¿De dónde viene la hemorroidal superior? De la mesentérica inferior, ¿ok? Es rama terminal. ¿Y de dónde viene la arteria hemorroidal inferior? De la pudenda interna. ¿De dónde viene la arteria hemorroidal media? De la ilíaca o hipogástrica, ¿ok? Listo. Entonces, esta arteria hemorroidal desciende por la cara, este, posterior del recto, y va a emitir unas 6 ramas más o menos que se van a dirigir y se van a anastomosar con las arterias que vienen de las hemorroidales inferiores y las hemorroidales medias.
¿ok? En cuanto al drenaje venoso, muchachos, en cuanto al drenaje venoso, ya, el drenaje venoso parte, el drenaje venoso, tanto el drenaje venoso como el linfático, siempre parten de la zona submucosa, ¿ya? Entonces, el drenaje venoso tiene un plexo submucoso y un plexo venoso interno, ¿ya? Estos plexos submucoso y venoso, ¿ya? Van a emitir unas ramas que van a ascender más o menos unos 12 centímetros y van a formar la vena rectal superior, ¿ya? La vena rectal superior, que finalmente, ¿dónde va a ir? Esta es la vena rectal superior, va a desembocar en la vena mesentérica inferior, ¿ok? Listo. Y este plexo venoso interno tiene tres paquetes en horas 3, 7 y 11, ¿ok? Esos son los paquetes hemorroidales externos, ¿ya? Entonces, la vena, como les dije, la vena rectal superior termina en la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se junta con la esplénica y forman el trónculo espleno-mesaraico, que se junta con la vena mesentérica superior que drena el colon derecho y el intestino y forman la vena porta que termina en el hígado, ¿ok? Ese es el sistema de la vena porta. ¿Ya? Las venas hemorroidales medias, estas venas hemorroidales medias van a drenar hacia la vena hipogástrica o vena ilíaca que termina en el sistema de la vena cava. ¿Listo? Y las venas rectales inferiores van a terminar en la pudenda interna, que también es un afluente de la vena ilíaca. ¿Ok? Ese es el drenaje venoso. Si se dan cuenta, el drenaje, tanto el drenaje venoso como el arterial, es el mismo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los linfáticos, muchachos, acá tenemos un esquema. Los linfáticos igual, ¿ya? Los linfáticos, primero empieza en el plexo venoso, parietal, ¿no? A nivel de la lámina propia. Primero acá está la lámina propia, luego en el plexo submucoso. Y de ahí se van a dirigir a la periferia de la pared. ¿Ok? Primero está una red intramural y después está una red este, submucosa. ¿Ok? Y estos ganglios se van a dirigir a tres raíces. ¿Ya? Una raíz superior, una raíz media y una raíz inferior. Entonces, la raíz superior, una vez que han emigrado los ganglios, se van a dirigir a la periferia, hacia la vena rectal superior, ¿ok? Y van a formar a este nivel los ganglios de Cuneo y Gerota, ¿listo? Estos ganglios de Cuneo y Gerota van a ascender por las venas hemorroidales superiores y se van a dirigir a la vena mesentérica superior, digo inferior, ¿ya? Y acá se encuentra la cadena ganglionar de Mondor. ¿Listo? Entonces van de los ganglios de Cuneo y Gerota a la cadena de Mondor, que está en la vena mesentérica. ¿Ok? Y finalmente termina en el sistema porta, pues. ¿No es cierto? Entonces, esa es la raíz superior. ¿Ok? La raíz media, la raíz media, muchachos, la raíz media va a drenar hacia los ganglios de los vasos ilíacos internos, ¿ok? Esa es la raíz media. La raíz inferior tiene dos trayectos, una intrapelviano y otra extrapelviano. El intrapelviano va a ir a la ilíaca, a la pudenda y de la pudenda a la ilíaca, ¿ok? Y la extrapelviana se va a ir a los ganglios inguinales, ¿ya? La cadena extrapélvica se va a dirigir a los ganglios inguinales. Ese es el drenaje linfático, muchachos, del recto ano, ¿ok? Y la inervación, como nosotros sabemos, tiene una inervación, este, autónoma y una inervación somática, ¿no? La inervación somática generalmente inerva los músculos,
el esfínter externo, ¿no? Y la autónoma al esfínter interno, ¿ok? Y generalmente vienen del plexo hipogástrico, del ganglio mesentérico, de ahí salen las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué patologías tenemos frecuentes en el recto, en el ano? Las hemorroides, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las hemorroides? Son dilataciones venosas, ¿ok? A nivel de los plexos venosos. Ya sabemos que es en 3, 7 y 11, ¿ok? Son más comunes en hombres, ¿ya? Y también en mujeres. La mayoría son mayores de 50 años. El 58% de las personas son mayores de 50 años. ¿No? Aumenta con la paridad y factores hereditarios. Su patogenia es el aumento de la presión intraabdominal o endoanal que producen disrupción de elementos fibroelásticos, ¿no? Y que permiten la dilatación hemorroidal. ¿Ok? ¿Cuál es la clasificación de las hemorroides? Las hemorroides se clasifican en grados, del 1 al 4, ¿no? Del 1 al 4. Las hemorroides internas. Generalmente las grado 1 solo se ven por anoscopía y no prolapsan. Las grado 2 prolapsan durante el pujo o la defecación y se reducen. Esta es las 2. Las grado 3 prolapsan y se reducen manualmente, aunque este es el normal, ¿no? Este es el grado 1, este es el grado 2, este es el grado 3 cuando prolapsa. Y el grado 4 prolapsa de manera permanente. Generalmente, vamos a ver. Y las hemorroides externas generalmente son del paquete hemorroidal externo, ¿no? Estas hemorroides externas generalmente acompañan de dolor y prurito y se complican con trombosis, ¿no? Y estas trombosis, cuando se cronifican después de 4 semanas, forman los plicomas, ¿no es cierto? Las trombosis generalmente es tratamiento quirúrgico de emergencia y los plicomas obviamente también el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Es la exéresis de los plicomas. El tratamiento de las hemorroides, muchachos, se pueden hacer de 3 maneras. La hemorroidectomía longitudinal y la hemorroidectomía circular. La hemorroidectomía longitudinal ya puede ser abierta o de Milligan-Morgan, así como esto, se deja abierto, o cerrada de Ferguson. Tú lo cierras. Ya, entre ambos no hay mucha diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este Ferguson? Que el confort es mayor y la circunferencial generalmente se hace hemorroidectomía circunferencial de un hemiano. Primero se hace de un hemiano y luego del otro. ¿Ok? No se puede hacer completamente. Existe tratamiento médico, especialmente en los grados de primer y segundo grado. ¿Ok? Y cuando los pacientes son de primer y segundo grado, pero se acompañan de plicomas, de fisura o de fístula o hipertrofia papilar, se hace hemorroidectomía. Pero las de primer y segundo grado, el tratamiento es médico, ¿ya? Y también se han utilizado sus inyecciones esclerosantes, ligaduras, fotocoagulación, crioterapia, tiatermia, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de tratamiento, pero solo en los de primer y segundo grado. Tercer y cuarto es quirúrgico, muchachos. Otra patología que tenemos son las fístulas perianales. ¿Ya? Las fístulas perianales, según la clasificación de Parks, ¿ya? Las fístulas generalmente este, se dan por lo que se conoce como la teoría criptoglandular, ¿no es cierto? Entonces las criptas de acá se obstruyen y esas criptas, como nosotros sabemos, es la desembocadura de las glándulas perianales. Entonces la obstrucción de las criptas o las criptitis producen inflamación y absceso de las glándulas perianales. Y estas glándulas buscan su camino por donde drenar. Ya las fístulas más frecuentes son las interesfinterianas, es decir, las que están entre el esfínter interno y el esfínter externo, ¿no? Estas son la fístula interesfinteriana, ¿ok? Luego viene la transesfinteriana, la supraesfinteriana, ¿no es cierto? La extraesfinteriana y la fístula submucosa, ¿no es cierto? Cada uno tiene una frecuencia diferente.
¿Ya? Para evaluar una fístula, generalmente se utiliza la regla de Gutzal, ¿no es cierto? Todos sabemos la regla de Gutzal. Todas las que son anteriores son rectas, ¿ya? Y cuando son mayores de 3 centímetros, generalmente vienen de la parte posterior o son complejas, ¿ya? Y todas las posteriores son complejas. Es una ley, la ley de Gutzal, regla. Esto siempre se da. ¿Ok? El tratamiento de las fístulas perianales, muchachos, consiste, bueno, en la clínica ya sabemos de las fístulas perianales, pues, ¿no? Las fístulas perianales tienen una complicación aguda, que son los abscesos, ¿no? Cuando se obstruye la cripta, se forma inflamación, infección y un absceso de las glándulas. ¿Ok? Esa es la complicación aguda que busca un drenaje. Luego de que se ha producido el drenaje, la persistencia de la comunicación se forma una fístula. ¿Y qué es una fístula? Es la comunicación entre dos epitelios diferentes. Acá sería el epitelio del anal y el epitelio cutáneo, ¿no? Entonces, una fístula anocutánea, ¿ya? Esa es la complicación crónica, ¿ok? El tratamiento del absceso y de la crónica es quirúrgico, ¿ok? El tratamiento de de las fístulas perianales puede hacerse con destechamiento, que puede ser con la fistulotomía, ¿ya? O la fistulectomía. La fistulectomía consiste en, mediante una guía, seccionar el trayecto y dejarlo abierto. Eso es la fistulectomía. No, esa es la fistulotomía, muchachos. ¿Ya? La fistulotomía se deja abierto, ¿ok? Generalmente esto se hace cuando las fístulas son interesfinterianas o submucosas, ¿ok? Y la fistulectomía consiste en extirpar todo el trayecto fistuloso, ¿no? Esa es la fistulotomía. Ya, esto es un poquito más laborioso y generalmente se hace en fístulas interesfinterianas o submucosas. Ya, existe la técnica del sedal cuando se afecta el esfínter externo, ¿no? Cuando se afecta el esfínter externo, como en este caso, entonces se conoce como la técnica del sedal. Se atraviesa una sutura y se va ajustando poco a poco hasta que la fibra no se secciona de manera brusca. Entonces se va seccionando y se va regenerando hasta que finalmente se elimina la técnica del sedal. Ya es una técnica que se hace cuando es una fístula transesfinteriana. ¿Por qué? Porque tú seccionas el esfínter, puedes ocasionar incontinencia. ¿Ok? También se han hecho cirugías con láser, con células madre, adhesivos de fibrina. Hay un montón de técnicas, muchachos. ¿Ya? Todas estas técnicas no le han superado al tratamiento quirúrgico, así que lo recomendable es eso. Existe una nueva técnica que se ha desarrollado recién, no mucho, que se llama la técnica de lift, ¿ya? Que consiste en seccionar el trayecto fistuloso a nivel, a nivel interesfinteriano. Entonces, lo que antes se hacía, por ejemplo, esto es bien cruento, ¿no? Se deja abierto toda una zona cruenta, ¿ok? Toda esta zona cruenta, o la fistulotomía también. La fistulectomía, perdón, es un tratamiento un poquito cruento, ¿ok? En cambio, en esta técnica de lift, consiste en hacer una sección a nivel del trayecto, se ingresa, se localiza el trayecto y se liga a nivel esfinteriano, ¿no? A ambos lados. Entonces, ese tratamiento permite el cierre de las fístulas, ¿ok? El cierre de las fístulas y es tratamiento menos cruento. Los pacientes tienen mejor confort en el posoperatorio, a diferencia, por ejemplo, de este tratamiento donde los pacientes generalmente se les recomienda que usen pañales durante 10, 15 días, toallas higiénicas, en cambio en esta no. ¿Ok? Estos son los tratamientos que existen para la fístula perianal. Otra patología frecuente son las fisuras perianales, ¿no? Generalmente se produce por un aumento del tono a nivel del esfínter interno, ¿no es cierto? Y generalmente se acompaña de dolor a la defecación, ¿no? Y se produce por un daño crónico, generalmente es posterior, ¿ok? Entonces, el tratamiento de la fisura anal consiste en la esfinterotomía lateral interna.
es decir, se secciona el esfínter interno lateralmente. Entonces acá se ha puesto un espéculo, se secciona la piel, se localiza el esfínter interno. Recuerden que el esfínter interno es un engrosamiento de las fibras circulares internas, ¿no? Acá se accede a las fibras circulares y se secciona. Entonces, de esa manera se rompe el tono del esfínter interno y generalmente el tratamiento es curativo. Ahora, también en estos casos se han hecho múltiples tipos de tratamiento. Generalmente también se indican medidas generales y el tratamiento médico, por ejemplo, las pastillas, la toxina antibotulínica, todos esos tratamientos, muchachos, tienen una recidiva alta, ¿ya? Entonces, el tratamiento ideal es la esfinterotomía lateral interna, ¿no? Como estamos viendo acá. Listo, muchachos. Eso es todo de recto llano. Así que si tienen alguna pregunta pueden abrir su micrófono o escribir al chat, muchachos. Muchachos, ¿alguna pregunta? O pueden escribir al chat o abrir su micrófono. Ya, muchachos. Igual, ustedes pueden escribirme por interno, cualquier duda, cualquier cosa que quieran. Así que, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Un gusto, muchachos, haber estado con ustedes. Saludos y que tengan una semana productiva, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.